tenido un desastre de problemas como orinar varias veces durante la noche. Deje de hacer lo que está haciendo y haga clic en el botón Ver más a continuación para ver un vídeo corto gratuito que le muestra cómo puede comenzar a hacer este truco hoy. Ahora, siguiendo un simple ritual de 7 segundos todos los días, de repente podrá orinar libremente, vaciar completamente la vejiga, recuperar la libido y dormir profundamente toda la noche. Ten en mente que esto no tiene nada que ver con medicamentos costosos o procedimientos invasivos. Esta brecha biológica y totalmente natural te permite seguir simplemente con tu vida, dejándote orinar sin esfuerzo, dormir bien y dejar de sentir dolor, molestias o preocupaciones. Juan, un hombre de 52 años, relata que su propio médico comenzó a utilizar este método por su cuenta. Antes de darse cuenta, en 6 semanas comenzó a ver mejoras muy importantes. Muchos hombres informan que han podido aliviar sus síntomas desde el primer día. Esta es tu oportunidad de unirte a miles de hombres que casi han perdido la esperanza, pero que ahora han recuperado sus vidas. Sin este método, podrías pasarte fácilmente la próxima década preocupándote por la salud de tu próstata. Todo ello mientras gastas una fortuna en fármacos con efectos secundarios que solo enmascaran temporalmente los síntomas, sin jamás tratar la causa raíz. Se trata de un avance tan importante que, desde su descubrimiento, los directores generales de la multimillonaria industria farmacéutica se han esforzado en ocultar toda la información relacionada, debido al impacto que podría tener en sus beneficios futuros. Si está listo, haga clic en el botón Ver más a continuación antes de que este vídeo se elimine de Internet. En 56 países de América Latina y otros continentes. Y por supuesto, nuestra casa anfitriona, la Universidad Católica Santo Domingo, esta universidad con más de 40 años, enfocada en formar y desarrollar personas en la búsqueda de la verdad y el conocimiento para fomentar la ciencia y los valores. Justamente es momento de escuchar algunas palabras de uno de los organizadores de esta jornada, quien ha estado trabajando en representación de nuestra universidad, quien tiene la alta responsabilidad de coordinar la maestría en gerencia moderna de la salud. Damas y caballeros, recibimos al doctor Roberto Lafontaine. Buenas tardes a todos. Buenas noches. La responsabilidad de ponerlo a todos ustedes en un contexto serio de qué se va a desarrollar aquí durante
el próximo mes y medio, 2 meses. No, es muy sencillo. Piensa que se llama Refundación de Sistemas de Salud en Debate en Latinoamérica y el significado. No estamos hablando de refundación, estamos hablando de transición, estamos hablando de que algo debe ser cambiado, que algo debe ser como su nombre lo dice, transformado, porque no está dando los frutos para precisamente, no está cumpliendo en el caso de los sistemas de salud para los propósitos, para los cuales fueron, o sea, están realizados. En el caso de los sistemas de salud, para mantener el proceso de salud de enfermedad de forma tal que puedan contribuir a las poblaciones a mantener un buen tipo. Y estamos hablando de la perspectiva latinoamericana y el planeta. No es extraño que esté ocurriendo esto a partir de la respuesta que dieron los sistemas de salud durante el proceso de la pandemia. Y a 2 décadas, después de haberse iniciado un poco más de 2 décadas en este país, un proceso de reforma. Prácticamente se vio que los propósitos para los cuales se realizó el proceso de reforma no se hizo. Por lo tanto, tenemos que reformar. El proceso que se está dando ha sido tan intenso. Fíjense que en todas las elecciones que se han celebrado en América Latina y el Caribe, los gobiernos que han estado mando en la conducción de sus respectivos países y por lo tanto de los sistemas de salud, todos han sido para mí. Y salud ha sido un eje central. La respuesta a la pandemia en todas sus dimensiones ha sido un eje central. Bueno, esa es la modalidad de la zona. Se van a realizar actividades presenciales precisamente desde esta alta casa. Modalidad de jornada de trabajo sobre la presentación de un caso de estudio que se va a realizar a partir de una matriz crítica de estudio sobre teorías y políticas en sistemas de salud en el siglo XXI, a realizarse en la Universidad Católica de Santo Domingo, República Dominicana, y con una transmisión virtual para toda la región de Latinoamérica. Claro está, se va a realizar bajo otra visión, bajo la visión de la perspectiva crítica, de la visión crítica latinoamericana. O sea, un modelo que cuestiona los sistemas de salud, pero no cuestiona de los sistemas de salud a partir de sus debilidades y buscando las vías para poderlo transformarlo, como así decir, en procura de que puedan mejorar o que puedan cumplir con el propósito de vida de la respectiva población. Entonces, este es un esfuerzo organizado por la Universidad Católica de Santo Domingo, el Programa de Salud Internacional de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de la República Dominicana y el Grupo de Trabajo de Salud Internacional y Soberanía Sanitaria del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que ya o sea, se explicó en qué consiste. Ahora bien, ¿en qué consiste durante este periodo de tiempo? Cada 2 semanas van a estar pasando por este escenario de personalidades del mundo de la gestión de los servicios de salud y de la academia de los diferentes países de América Latina. Tenemos el primer debate o el primer análisis de la perspectiva crítica latinoamericana se va a realizar de los sistemas de salud en Colombia y Chile. Para nadie es un secreto lo que está pasando allá con el sistema de salud y seguridad social. La prensa recoge todas las informaciones y nosotros vivimos comentándolas a partir de la misma, pero a ciencia cierta
no sabemos. Lo mismo sobre los sistemas de salud de México, Brasil y Argentina. Ese es el segundo caso, la segunda orden. La tercera será realizada sobre los sistemas de salud de Bolivia. Perú y Bolivia en cuanto a transformaciones del sistema de salud que cada una persona están un poco más distantes de nosotros, pero el caso es el mismo. De nosotros más cerca de nosotros están los casos de Colombia y Chile. Pero esto fue una cadena que se realizó que ya ustedes van inmediatamente después de hacer los sistemas de salud de Honduras, El Salvador y Guatemala, para después analizar los sistemas de salud en el Caribe, que también se dio en Puerto Rico, en nuestro vecino Haití, todos los países de Latina, para de último quedar en el debate, en el análisis crítico, desde la perspectiva crítica latinoamericana, de qué ha pasado precisamente en República. Fíjense las personalidades que están invitadas a los mismos. Eso es lo más granado dentro de la gestión de los servicios de salud como del ámbito académico. O sea, entre otros tenemos a la doctora Carolina Corcho, es ministra de Salud y Protección Social. También a Gonzalo Basilio, que hoy nos acompaña y a cargo del cual está la conferencia magistral del programa de salud internacional de Flaxo y del kit de trabajo salud internacional de Flaxo. Nos acompañará también Hugo López Gastel, de la Secretaría de Salud de México, y Obed Sanz, de la UNAM, aquella prestigiosa universidad mexicana que tuvo los propósitos profesionales y los que se han formado allá, y del Chile de trabajo internacional de Clapson. Además, los doctores Álvaro Terraza y Wilfredo Terrazas, supongo que son hermanos, es una suposición, pero uno, eso es lo importante, que han estado en el medio, son personas que tienen experiencia en lo que se va a debatir aquí. Uno es de la Escuela Técnica de Salud y del Ministerio de Salud y Deporte de Bolivia, y el otro, del Estado, o sea, también de Bolivia. Con nosotros está también Samuel Arias, de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, Colombia. La doctora Yadira Borrero, de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, también Colombia. Valentina Parejín, de la Universidad de Chile. Juan Pablo Murillo, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Antonio Hernández, actual con el permiso de toda una mención especial, porque recientemente ha sido mi profesor del Salvador, Flaxo, El Salvador. Juan Carlos Verdugo, del Instituto de Salud Incluyente de Guatemala. Sinaí Bertrán, del Ministerio de Salud Pública y Población de Haití, y la doctora Celia Iriá. Ustedes ven, durante este periodo de tiempo, nosotros vamos a recibir la experiencia en el proceso de transformación, los diferentes procesos que se van a dar allá, y por lo tanto, además, vamos a tener la oportunidad de nosotros exponer nuestra experiencia en América, lo cual nos va a servir para este proceso que se está dando precisamente en República Dominicana. El día de hoy, nosotros vamos a tener una conferencia magistral que nos va a situar, se llama precisamente Epistemología de Refundación de los Sistemas de Salud en Latinoamérica y el Caribe. ¿Cuáles son
las significancias desde el punto de vista teórico, político y práctico en el siglo. Luce, visto así, como si fuera muy teórico, luce como una poesía, ¿de acuerdo? Ustedes verán en las explicaciones que nos va a dar el doctor Gonzalo Basilio, y vigencia práctica tiene lo mismo y el mismo, y verán precisamente, o sea, ¿qué es lo que está pasando desde la perspectiva crítica latinoamericana? Señores, lo veo con Gonzalo Basilio. Primero, se me había tematizado la cara, entonces tengo 68 años, ya, mucho no cosa soy brillante, se me puede usar los cables, o de hecho, de México y Antonio son los representantes internacionales que nos van a acompañar en todas estas jornadas y van a decir una palabra. Odette lo va a decir de México y Antonio Hernández desde El Salvador. Pueden abrir un micrófono. Ahora no escuchamos. Hola, buenas tardes. ¿Ya me escuchan? Bueno, ¿me escuchan? Buenas tardes. Hola, hola, hola. Sí, te escuchamos. Listo. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Judith Santos de México. Soy doctora en Ciencias en Salud Colectiva. Soy investigadora asociada de varios proyectos PAPID y PAPIME de acá de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un gusto estar acá con ustedes. Yo voy a presentarles y soy parte de la coordinación regional del Grupo de Trabajo de Salud Internacional y Soberanía Sanitaria. Así que les voy a presentar el grupo de trabajo, el núcleo, los coordinadores, los objetivos que tenemos y después el doctor Antonio Hernández les hará una breve explicación del grupo regional de refundación de sistemas de salud. Entonces, ¿será que puedo compartir pantalla? Sí. Voy. Parece que no estoy habilitada para compartir pantalla. No me permite habilitar. Gracias. Yo estoy en vivo.
Parece que ya pueden ver mi pantalla. Voy a pasarla en PDF. Listo. Bueno, pues nosotros somos el Grupo de Trabajo Salud Internacional y Soberanía Sanitaria de Claxo y tenemos en la coordinación regional del grupo de trabajo al doctor Gonzalo Basile, director investigador principal del Programa de Salud Internacional Flaxo República Dominicana, del Instituto de Investigaciones Sociales y Sanitarias de Haití. Tenemos también a la doctora Leni Trat, coordinadora del programa FASA del Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Federal de Bahía, Flaxo, Brasil, y a la doctora Marinilda Rivera, coordinadora del programa de doctorado de Determinantes Sociales de Salud, Escuela de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico. Y en el equipo de coordinación también estoy yo y el doctor Antonio Hernández, de Flaxo El Salvador, y la doctora Jimena González Brocken, del BIC en Venezuela. Bueno, creo que todos conocen lo que es Claxo. Claxo es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, es una institución internacional no gubernamental con estatus asociativo en la UNESCO, creada en 1967 y actualmente reúne a 836 centros de investigación y de posgrados en el campo de las ciencias sociales y humanidades en 55 países del mundo, con especial desarrollo en América Latina y el Caribe y otros continentes. Claxo cuenta con una secretaría ejecutiva elegida por más de 800 centros miembros Claxo y un equipo de trabajo en dirección y formación, red de posgrados, movilización de recursos, dirección de investigación, grupos de trabajo, dirección editorial, librería latinoamericana y dirección de comunicación y Claxo TV, Infloclaxo y Radio Claxo. Actualmente cuenta con 88 grupos de trabajo y más de 4,000 investigadoras e investigadores. Bueno, y el Grupo de Trabajo de Salud Internacional y Soberanía Sanitaria es una red académica que está integrada por 198 investigadores asociados de 51 centros de investigación, de unidades académicas, programas de estudio, organizaciones de la sociedad civil, de 23 países de la región en América Latina y el Caribe. Entre ellos se encuentran Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Guatemala, Costa Rica, Haití, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. También tenemos participación de universidades y centros en España y Portugal y Sudáfrica, y de la Universidad Complutense de Madrid, de la Universidad de Coimbra en Portugal y de la Universidad de Witwatersrand, Johannesburgo en Sudáfrica. ¿Para qué y por qué el GT de Salud Internacional y Soberanía Sanitaria? Este proyecto nació de procesos académicos y espacios políticos sanitarios colectivos que se mancomunan en esta necesidad de desarrollar una nueva plataforma de formación y de estudios de pensamiento y acción y geopolítica en el campo de una epistemología de la salud desde el sur. El objetivo de este grupo es producir una nueva trama de descolonización, autonomía y soberanía en el campo de la salud hacia una nueva concepción de la salud desde el sur y la ecología de saberes del pensamiento crítico latinoamericano en salud del siglo XXI. Esta plataforma no nace como una búsqueda para descolonizar la salud global liberal o la salud panamericana o democratizar la autoridad médica occidental de la OMS, sino para construir una alternativa epistemológica de la salud desde el sur. Este grupo tiene 5 campos de intervención. Uno es la producción de conocimiento e investigación crítica. El otro es la formación técnica política de... Ay. Permítanme tantito. Ok. Bueno, acabo con los 5 campos de intervención. Y es la formación técnico-política desde la red de posgrados de Claxo y alianzas institucionales, la divulgación del pensamiento crítico en salud en América Latina y el Caribe, y 4 redes, las redes abiertas e institucionales. Redes abiertas interinstitucionales sur-sur y el soporte técnico-político a espacios de gestión y gobierno en el sur global. Y bueno, esta es la presentación del núcleo de trabajo de salud internacional y soberanía sanitaria de Claxo, de donde nace este eje de refundación de sistemas de salud.
Bueno, Bueno, tomo la palabra. eso Perdón. iba a ser Antonio, te iba a dar la palabra. Y tenemos a Antonio de Flaxo El Salvador, desde El Salvador. Adelante, Antonio, gracias. Bueno, muchas gracias. Para mí es un gusto el poder estar compartiendo con ustedes en este evento. Creo que se están haciendo cosas muy interesantes en toda la región en relación a todo el tema de salud internacional y soberanía sanitaria. Y bueno, creo que uno de los elementos clave es la formación de estos grupos de trabajo. Prácticamente lo que estamos haciendo con este colectivo de estudios sobre refundación de los sistemas de salud. Mencionar de que ya llevamos una larga trayectoria, digamos, en este esfuerzo. Comenzamos allá por el año 2015, trabajando toda una matriz colectiva para hacer un análisis de las categorías de las reformas de salud, pero no desde la perspectiva tradicional de la salud pública, sino que quisimos, digamos, evidenciar un poco cómo las tensiones al interior de los sistemas, pero también la intervención de los organismos multilaterales, los bancos multilaterales, han tenido mucho que ver en las matrices que se han ido implementando a lo largo de todos estos años en los distintos países. Y es por eso que hemos llegado a un momento donde, después de una pandemia, obviamente, nos hemos traído una reflexión de varios años, precisamente un poco lo que decía Odette, en el sentido de tener una búsqueda de nuevos marcos epistémicos que nos permitan, digamos, entender cómo esta salud panamericana o esta salud neoliberal, digamos, global liberal, nos ha traído a nosotros, digamos, esquemas de sistemas de salud que al final lo menos que hacen es garantizar el derecho humano a la salud. Es por eso que, digamos, a partir de ese esfuerzo del 2015, de esta matriz, tuvimos varias reuniones regionales en donde delegados de distintos países compartían, ¿no?, cómo en sus respectivos sistemas veíamos esos elementos que tendían a repetirse, encontrábamos esas similitudes, ¿no?, identificándolo a lo largo de la región. Posteriormente tuvimos una publicación, fue un libro que salió hace un año aproximadamente publicado, en donde ya sentamos las bases principales, ¿no?, de todo el tema de la refundación de los sistemas de salud y un poco algunas bases teóricas para la decolonización de las políticas y las teorías que tenemos en salud. Entonces, parte de este esfuerzo que hemos hecho con varios países, tuvimos mucha participación en este libro, fue que logramos, digamos, iniciar a, digamos, sentar una ruta, ¿no? Es decir, cómo podemos hacer para, digamos, identificando esta necesidad de ya no seguir, digamos, desarrollando iniciativas de refundación, perdón, de reformas de salud, sino pensar en la refundación de los sistemas como una nueva categoría, no solamente con el reemplazo de términos, sino también con un nuevo abordaje que implique pensar en un nuevo modelo de organización, que implique pensar en un nuevo modelo de atención, que implique cambios en la estructura de los mismos sistemas y en cómo estos sistemas se deben de articular saliendo, ¿no?, de las lógicas coloniales que hemos venido heredando a lo largo del tiempo y con una perspectiva, digámoslo así, de transformación en los territorios y territorialidades. Es así como estamos ya trabajando en estos grupos de investigación y, bueno, comentarles de que actualmente ya, digamos, con este grupo de estudio para la refundación de los sistemas de salud, estamos diseñando una nueva matriz que nos permita, digamos, identificar qué elementos de esta colonialidad, qué elementos de este panamericanismo que tenemos están todavía vigentes dentro de nuestros sistemas de salud y, digamos, que podamos ir, digamos, a través de este análisis, ir sentando alguna posibilidad de transformación o alguna hoja de ruta, ¿no?, para poder ir planteando la refundación de los sistemas de salud. Esto es un esfuerzo muy académico, pero también, digamos, con miras a incidencia en los gobiernos y en los sistemas.
precisamente por eso es que estamos en esta tarea de ir organizando los colectivos para que se vayan sumando investigadores, investigadoras, precisamente para contribuir al trabajo en esta matriz y bueno, que después posteriormente tengamos una publicación que pueda servir como guía, ¿no? Como un tratado de análisis y que permita, digamos, ir sentando buenas coordenadas para la refundación de los sistemas de salud. Estamos convencidos que toda transición epistémica no es fácil, no es sencillo, digamos, dejar de hablar de atención primaria de salud para hablar de cuidados integrales de la salud, pero cuando empezamos a analizar los elementos que hay, empezamos a ver la necesidad de adoptar estas nuevas categorías, de adoptar, digámoslo así, esta nueva epistemología que nos va a permitir generar sistemas de salud que sean emancipatorios, que nos permitan, digamos, contribuir con esa transformación de la sociedad que tanto buscamos. Así que nada más agradecerles por el espacio y animarles a que podamos aprovechar este espacio de reflexión y que podamos tener un buen debate. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Odette Santos y al doctor Antonio Hernández que nos acompañaron desde México y El Salvador respectivamente. Ahora vamos a escuchar la conferencia magistral de esta noche, Refundación de Sistemas de Salud en Debate Latinoamérica y el Caribe, a cargo del doctor Basil, que ahora nos acompaña. Le recibimos con un fuerte aplauso. Solo les quiero hacer una breve invitación rapidísima, si me escuchan. Es para invitarlos a la tercera conferencia latinoamericana y caribeña de pensamiento crítico en salud, que se va a llevar a cabo en Recife, Brasil. Para las investigadoras o los investigadores que quieran aportar o trabajar algo en esa conferencia, bienvenidas y bienvenidas. Muchas gracias, Odette. Gracias por acompañarnos. Bien. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Pues ahí el retraso que tuvimos, agradecer en principio, bueno, a la Universidad Católica de Santo Domingo, por recibir un poco y tener la apertura para trabajar estas jornadas en asociación o en alianza con un poco poder construir este espacio de encuentro, ¿no? Y de trabajo, porque la idea es que esto sea un espacio de trabajo, aunque bueno, tuvimos el protocolo y el espacio, ¿no? De presentar también, porque estamos en el lanzamiento de las jornadas, pero la idea es que sea un espacio de trabajo. Así que nada, agradecer a la universidad, agradecer a Francisco Cruz Pascual, el vicerrector, por la apertura, bueno, a Roberto Lafontaine también de la maestría, que un poco nos estamos a pensar esto, bueno, el doctor Díaz también, que atendió la apertura del decanato de acá, de Ciencias de la Salud, para poder interactuar con el programa de salud internacional aquí de Flaxo, República Dominicana. Así que, bueno, agradecerles un poco el inicio de estas jornadas. Muy rápidamente, entonces, vamos a ver, Francisco me irá diciendo, Roberto me irá diciendo un poco cómo vamos de tiempos y demás. Trataré de hacer un poco lo que, a donde lleguemos, un poco en analizar esto. En realidad, esto que voy a mostrar acá, ¿cuántos de aquí son de Ciencias de la Salud? Okay. ¿Ciencias sociales?
Sí. Cambia el modo de lectura. Cambia modo de lectura. Modo de lectura abajo. El otro. Bien, entonces, bueno, como ven, va a haber algunos temas que vamos a tocar rápidamente acá, que tienen que ver bueno, con ese título, ¿no? Este título sería más o menos en promedio para encerrarnos en un posgrado como de 6 meses, ¿no? O sea, va a discutir esto profundamente. En general, un poco lo que vamos a hacer en estas jornadas inaugurales, y espero que después lo vayamos trabajando país por país, un poco en esa genealogía, sobre todo para que después todo este proceso que estamos armando de las jornadas, lo apliquemos todas y todos los que participemos de la jornada para discutir el caso dominicano. Es decir, el caso dominicano no está último por cuestión mágica, sino que está último justamente para producir primero un proceso pedagógico. Es decir, que muchas y muchos de quienes estudian en esta casa de estudio, o que vienen de otras casas de estudio, o que están en el propio programa de salud internacional de Flaxo en República Dominicana, podamos hacer ese ejercicio de primero empezar a deconstruir eso que de alguna manera tenemos construido como qué es un sistema de salud, qué políticas se han ido implantando en nuestros países, qué lógicas se están reproduciendo en nuestros países sobre el debate, sobre la reflexión más teórica, pero también práctica, sobre las políticas de los sistemas de salud, para que justamente en ese encuentro de cierre podamos tener una reflexión no solamente de profesoras y profesores dominicanos que trabajen en la discusión del caso dominicano, sino que también muchas y muchos de ustedes sean parte de esa discusión. Porque además tenemos las suficientes expectativas que este proceso de trabajo de las jornadas también termine produciendo algo que Antonio comentaba ahí, un trabajo sobre la matriz de estudio, y esperemos que algunas publicaciones académicas y demás sobre el caso de República Dominicana. Yo lo digo porque hoy cuando ustedes, ciencias de la salud o ciencias sociales o salud pública, tiraran buscadores, buscaran, si yo le dijera, no sé, 5 buscadores de ciencias de la salud o de salud pública, y les dijera, bueno, busquen artículos sobre, o digamos, estudios sobre la famosa reforma dominicana de seguridad social o reforma dominicana del sistema de salud, primero van a encontrar muy pocos artículos, y sobre todo cuando encuentren algunos artículos, rápidamente, si uno tuviera esta deconstrucción de lo que vamos a hacer ahora, rápidamente se daría cuenta que son lo que yo llamo a veces, ¿no?, investigaciones a la carta. En la mayoría de los artículos son firmados por investigadores que le pagaron para hacerlo. Es decir, que lo contrataron para escribir sobre la reforma, y escribirlo bien que lo estábamos haciendo, ¿no? Esto no es una característica solo del caso dominicano, hay que decirlo. Esto mismo pasa en Colombia, pasa en Centroamérica, pasa en Argentina. Yo siempre recuerdo, ya me han presentado muchas veces, pero las primeras veces que empecé a venir aquí, digamos, al Caribe, yo también en la Escuela de Salud Pública en Cuba, soy profesor del Instituto Nacional de Salud Pública en Haití. Cuando empecé a venir más frecuentemente a República Dominicana, allá por la epidemia de cólera, la primera, 2010, vine del 2010, mediados del 2010, recuerdo algunas pequeñas reuniones en aquel momento, donde rápidamente me cartografiaron, me empezaron a dar nombres de profesores argentinos y argentinas que habían estado dando posgrados y maestrías sobre la reforma dominicana. Uno se sorprendía cómo se había internacionalizado, ¿no?, algunos profesores que nosotros sabíamos en Argentina que estaban contratados y contratadas por ciertos organismos internacionales para, ¿no?, de alguna manera vender el producto, digamos. O sea, y esos profesores habían estado acá trabajando. Entonces creo que un poco el ejercicio perdón que hice todo este paréntesis, pero el ejercicio que queremos de las jornadas es un poco que permita hacer esto que les estoy contando. Y que también permita esto que un poco pasa en el auditorio, que tratamos de hacer en el programa de salud internacional de Flaxo,
que sea un espacio intergeneracional, ¿no? Es decir, que no sea solo académicas y académicos, o aquellos que vienen más de la política pública, o aquellas que vienen más, que están todavía en procesos de formación, sino que haya un poco una interacción de todo esto. Dicho esto, entonces, voy a empezar por algo muy básico, pues imaginaba que el auditorio iba a ser muy heterogéneo, que es, digamos, ¿a qué estamos denominando sistemas de salud? ¿Por qué? Porque en general, muchas y muchos de nosotros, sobre todo los que este auditorio hemos pasado por escuelas de salud pública o por maestrías de salud pública, estamos más en un problema, porque esos que empiezan de cero, están como, bueno, están de ahí empiezan, ¿no? O sea, muchas y muchos de los que pueden estar en el grado o en algún posgrado iniciando. El problema es que los que hemos pasado por maestrías o por posgrado, doctorados y demás, las escuelas de salud pública más tradicionales, en general tenemos una comprensión de los sistemas de salud, estamos denominando sistemas de salud básicamente en una perspectiva que nos hace un poco repetir marcos teóricos. ¿Qué quiere decir marcos teóricos? Conocimientos, palabras, mandatos, conceptos, lenguajes, que a veces los tenemos naturalizados, y que en general, digamos, los sistemas de salud lo describimos como si fuera, digamos, un aparato burocrático, administrativo, que tiene unos niveles de complejidad, que da unas respuestas asistenciales curativas a la población, que básicamente tiene toda una concepción de teoría del Estado detrás, de cómo pensamos los sistemas de salud, pero que en general, todos los que vienen de ciencias de la salud, ¿cuántos discutimos teorías del Estado? En general, sin teorías del Estado, estamos discutiendo un aparato que se crea dentro del Estado, y que en general asumimos rápidamente la teoría que nos dan, ¿no? Lo que diría yo a veces, saben, en el sur, en Sudamérica, llamamos los mensajes de saquito de azúcar. Sería como, ¿no?, el pensamiento Twitter, digamos, ¿no? En unos poquitos caracteres, esos saquitos de azúcar nos dan unas definiciones que, si yo les mostrara acá las definiciones de lo que dice no solo la OMS, el Banco Mundial, tal organismo, y vemos definiciones de qué es un sistema de salud, en general lo que nos empiezan a listar, ¿qué es? Empezamos a describir los sistemas de salud por las funciones, por lo que hacen, o por las instituciones, lo que lo componen, ¿no? Entonces empiezo a decir, ¿qué es el sistema de salud? Ah, el sistema de salud es el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud, los servicios descentralizados, dependiendo del país. O el sistema de salud es hacer rectoría, regulación, prestación de servicios, Es decir, unas definiciones medio de lo que yo llamo los enlatados, ¿no? Enlatados de definiciones, conceptos o de teorías, que claro, si no tenemos lentes para mirar eso, si detrás de eso hay alguna teoría o hay algún marco teórico de alguna concepción, lo que nos termina ocurriendo es que rápidamente repetimos esa teoría, o repetimos esa definición, o repetimos ese enlatado. Entonces, en general, nuestros sistemas de salud los solemos pensar mucho, sobre todo en las escuelas de salud pública más tradicionales, con toda la teoría de la administración de organizaciones, la administración de empresas. Porque la salud pública le tomó prestado de la administración de empresas y de la administración de organizaciones parte de los marcos teóricos, por eso nuestro sistema de salud se organiza medio en una lógica medio de cadena de producción, medio taylorista, fayolista, por niveles de complejidad. Eso será para otra conferencia. Entonces, nosotras y nosotros tenemos una comprensión, o una visión, o unos lentes de cómo miramos los sistemas de salud, yo diría más o menos en esas tres teorías del Estado. De ahí mucho nos sale, ¿no? Es decir, o tenemos una concepción puramente más Max Weber, weberiana del Estado. ¿Qué dice Max Weber? Que el Estado existe, Estado-nación, es un cuerpo administrativo burocrático externo a la sociedad. Es decir, entonces, ¿Weber qué dice? Max Weber,
que el Estado existe en tanto existe un cuerpo administrativo burocrático. Entonces, piensen eso para los sistemas de salud. Nosotros pensamos los sistemas de salud como un aparato administrativo, como un aparato y un cuerpo administrativo burocrático que es externo a la sociedad, que lo administran unos gestores de forma externa a la sociedad. Y a ese aparato le voy haciendo arreglos, le voy haciendo reformas, le pongo un poquito de sal, un poquito de pimienta, ¿no? Hago unos cócteles, unos cambios, pero siempre en una lógica de un aparato externo a la sociedad que interviene de forma sobre la sociedad. La concepción más liberal, bueno, cree que la iniciativa privada, cree que el Estado, ¿no? En la teoría más liberal del Estado, pone mucho énfasis en la iniciativa individual, en la lógica de igualdad de oportunidades. Claro, el sistema de salud es más un aparato residual, es un aparato, o si quieren, un bien público o una institución que de alguna manera está solo, digamos, podríamos decir filantrópicamente, solo para asistir en casos que cada uno de nosotros como individuos no logremos resolver nuestras necesidades de salud en el mercado. Si no las logramos resolver en el mercado, iremos a algo que se llama asistencia pública, ¿no? Que en general en Latinoamérica está muy asociada a la pobreza y a la exclusión. Por eso culturalmente cuando nosotros decimos salud pública, en nuestros países, en cualquier auditorio, yo digo salud pública, hospital público, sistema de salud pública, y rápidamente pensamos en el sistema para pobres, ¿no? O sea, para excluidos. Es decir, el sistema para empobrecidas y empobrecidos que no resolvieron sus problemas en el mercado. Esa es otra concepción. Claro que después va a venir eso que se llama neo, que a veces le ponemos ahí, neoliberal, que bueno, pone otras cosas nuevas allá adentro, pero más o menos tiene el mismo ideario liberal. Y también está como toda la concepción más clásica. Todas estas concepciones son concepciones europeas, eso hay que decirlo. También la concepción marxista. Algunos quizás acá en el auditorio también responden. Es decir, que el Estado es un aparato de dominación, básicamente, ¿no? Y como es un aparato de dominación, creo que en algún texto de Brumario, ahí Marx y demás, decía, bueno, el Estado es el consejo de administración de las clases dominantes, ¿no? O sea, el Estado está para dominar de forma externa a la sociedad. O sea, ya es un aparato de las clases dominantes. Todas esas concepciones, básicamente de teorías del Estado, también permean nuestras formas de comprender los sistemas de salud. Y lo que yo podría decir muy rápidamente acá, porque no es una clase de teoría del Estado y políticas de salud, es que en general esas teorías no nos hacen pensar en términos de formas de pensar el Estado en Latinoamérica y el Caribe, en la periferia o en el sur global, que no tienen nada que ver con estas teorías que fueron pensadas para cosas que estaba transitando el Estado moderno en lógicas más europeas o del norte y demás, que fueron teniendo sus discusiones. Es decir, todas estas tres teorías son teorías a veces que se llaman eurocéntricas, ¿no? Digamos, yo solo quería dejar eso como introducido, sobre todo para también introducir un segundo elemento, ¿no? En el campo de la salud y en el campo de los sistemas de salud, estamos muy atravesados por este paradigma. No me voy a sentar a describirlo porque no es objeto de las jornadas, pero estamos digamos, pensamos los sistemas de salud desde una óptica a veces biomédica clínica. La biomedicina clínica, ¿no? Saben, es una construcción que se da dentro del campo de la medicina, no de la salud, sino de la medicina. Como una ciencia del individuo que trabaja sobre el cuerpo enfermo, que atiende a nivel individual, que tiene capacidades, unas capacidades a nivel individual, ¿no? En términos de diagnóstico, de tratamiento y demás, pero esa ciencia del individuo, además, ya lo saben, en el siglo XX se metió, ¿quiénes? Bueno, el complejo médico industrial farmacéutico, se metió en esa ciencia individual también mucho, no solamente de las Big Pharma, sino de todo el complejo médico industrial, tecnología sanitaria, insumos, medicamentos, transnacionalización de atención hospitalaria, etcétera, etcétera, farmacéuticas. Pero esa biomedicina clínica nos enseña en nuestra educación médica, está formateada para básicamente comprender dinámicas individuales del proceso de salud-enfermedad, que son necesarias y que son prácticas a nivel clínico, pero que tienen básicamente un sesgo, digamos, una incomprensión
para poder actuar a nivel colectivo sobre la salud de la sociedad. Es decir, el saber biomédico clínico, pues podríamos, para otro día hacemos una discusión sobre ese saber y sobre ese paradigma, pero ese paradigma nos da una especie de instrumentos y herramientas sobre los cuerpos enfermos, como si fuéramos una máquina corporal que tenemos desperfectos de funcionamiento o desperfectos en el aparato, y esa máquina corporal llega a algo que es la biomedicina clínica a reparar la máquina. Eso además tiene toda una comprensión de esa biomedicina clínica, no se olviden, de economía política. Es decir, había que reparar esos cuerpos enfermos porque rápidamente esos cuerpos enfermos tienen que volver a las dinámicas más de qué cosa, del capitalismo, más de las lógicas industriales de mercado. Es decir, a producir dentro del mercado. Entonces había que reparar cuerpos para que produzcan, para que vuelvan. Claro, eso en Latinoamérica y el Caribe es completamente diferente, porque nosotros venimos de herencias donde esa dinámica industrial de mercado nunca se terminó de desarrollar del todo en Latinoamérica y el Caribe. Siempre convivimos con dinámicas industriales de fábricas, empleados, trabajo y demás, con otras dinámicas de exclusión absoluta, racializadas, etnizadas, excluidas, ¿no? O sea, nuestra dinámica epidemiológica no es de transiciones. Nosotros no tenemos ninguna. Nosotros tenemos una polarización epidemiológica porque una misma ciudad convive en un barrio a menos de 5 minutos de cualquiera de nuestras universidades, acá en Santo Domingo, en Ciudad de Buenos Aires, en San Pablo, un barrio que tiene baja esperanza, alta esperanza de vida, baja mortalidad materna, baja mortalidad infantil, que se enferma y se muere de problemas cardiovasculares, oncológicos, también de síndrome metabólico, de síndrome de tránsito, depende de esa dinámica porque tiene más años de vida en el caso de oncológicos y cardiovasculares, etcétera, etcétera, pero en una misma ciudad, en un mismo territorio, a veces por 5 minutos de metro o de bus, tenemos un territorio de un conglomerado urbano que tiene, ¿no? ¿Qué cosa? Baja esperanza de vida, alta mortalidad materna, alta mortalidad infantil, que se sigue enfermando y muriendo de esos problemas de síndrome metabólico, accidente de tránsito, porque también se enferma de infección contagiosa y de otros problemas vinculados a esas polarizaciones de urbanización desigual que tenemos en Latinoamérica. Entonces, biomedicina clínica nos formatea, ¿para qué? Para entender los sistemas de salud como un aparato que atiende enfermedades. Y que hay que poner como hiperespecialidades para dentro de toda la dinámica de enfermedades. Lo que llamaríamos enfermología pública. Entonces había un viejo decano de Ciencias de la Salud, Brasil y Argentina, que decía, bueno, miren, yo de salud no sé nada, porque a mí me formaron para estudiar enfermedades, cuerpos enfermos. Y a eso se le asocia también algo que es más nuevo, claro, los más jóvenes puede decir es más nuevo y está hablando de algo de hace 100 años, pero es bastante nuevo para en términos de la historia de nuestras sociedades, culturas y humanidad, algo que no tiene ni 100 años, que es eso que llamamos salud pública, que viene de la higiene pública, que viene de ¿dónde? Básicamente de ese estado de nación moderno que en algún momento se empieza a preocupar ¿por qué? Por el comercio, por las dinámicas de comercio, las epidemias, tiene que controlar enfermedades, tiene que controlar dinámicas de lo que está pasando dentro de esos cambios en el norte o en los países centrales. Y a eso se le da un mandato al Estado-Nación, siempre lo trato de poner gráficamente, como un mandato de, bueno, usted Estado vaya a controlar enfermedades. Las enfermedades que no se atienden a nivel individual, a nivel clínico, de ese saber biomédico que se enfoca en lo clínico, y a eso, ese mandato de control poblacional, le pusimos el nombre en algunos lugares de salud pública. Pero esa salud pública nace con una lógica básicamente de control de enfermedades verticales del Estado a la sociedad. Si el paciente es un objeto en esa biomedicina clínica individual, es un objeto que le aplico diagnósticos y tratamientos, la población es el objeto para esta salud. Donde básicamente esa salud pública tiene además toda una concepción muy vertical del control. Por eso todo su lenguaje es más de control, ¿no? Vigilar, eliminar, controlar, erradicar, eliminar, ¿no? Toda esa dinámica y ese lenguaje. Y eso nos hace pensar en una salud pública muy en esa dinámica, que además en un determinado momento se empieza a fragmentar por programas.
sobre todo en el sur, ¿no? Por programas por enfermedades. Entonces tenemos, ahí toca la puerta, entra el programa de tuberculosis y nos dice una cosa sobre tuberculosis, se va el programa de tuberculosis, toca la puerta y llega y dice, bueno, somos el programa de niños sanos, ¿no? Ya se habla del programa de niños sanos, toca la puerta y llega el programa de enfermedades transmitidas por mosquito y hablo de la enfermedad transmitida por mosquito, toca la puerta y llega diabetes crónicas, síndrome metabólico y nos habla de, bueno, toda esa lógica se fue fragmentando, ahora lo voy a mostrar en una red. Y además eso tiene toda una geopolítica. Antonio ahí tiró como unas palabras claves, no me voy a detener mucho ahí, pero estos dos engranajes o lógicas, digamos, tienen teorías detrás, tienen marcos teóricos y demás, que nosotros a veces repetimos sin saber. Yo nunca me opongo a que alguien repita cualquiera de estos marcos teóricos, que los discutamos y demás. El problema es no saber que son una teoría. Y decir, no, esto es la salud pública, o esto es la biomedicina, o esto es la salud global. Entonces el panamericanismo y la salud global son como la geopolítica. Es decir, cómo de alguna manera se fue llevando adelante eso a nivel global, bueno, a través del panamericanismo y de la salud global. Me voy a detener. Entonces, ¿por qué recuperar parte del pensamiento crítico latinoamericano en salud? El pensamiento crítico latinoamericano en salud trata de traer las reflexiones de las ciencias de la salud con las ciencias sociales, con el pensamiento crítico latinoamericano. Hace muy pocos días creo que se lo compartía a Roberto, había una discusión en el Vaticano, ¿no? De descolonización muy interesante, donde se discutía con todos los intelectuales latinoamericanas y latinoamericanos el tema de la descolonización, la decolonialidad. Entonces, volviendo a esto, ¿por qué centrarnos desde acá? Porque es desde acá que yo les voy a presentar eso que llamamos refutación. Todo esto fue breve introducción. Entonces, digamos, trato de plantearles desde dónde me estoy situando, desde dónde me estoy parando teóricamente, en producción de conocimiento, porque el conocimiento hay que situar, hay que ver desde dónde estoy produciendo conocimiento. Acá en esta sala no podría decir que mi conocimiento es el único conocimiento universal, reproducible, y único y totalizado. Y que esto que estoy diciendo es la ciencia. No. Lo que estamos, digamos, el problema es que a veces creemos que eso que llamamos la ciencia, hay múltiples ciencias ahí adentro, hay muchas tensiones dentro de la ciencia, de distintos corrientes y marcos, no solo teóricos, sino prácticos, de cómo pensar eso que llamamos pensamiento, en este caso latinoamericano de salud, o pensamiento sanitario. Entonces, todo esto era para llegar acá, al punto de cómo estamos pensando los sistemas de salud. ¿Para qué están los sistemas de salud? Es decir, si los sistemas de salud dejamos de pensarlos como un aparato externo a la sociedad, como un aparato de atención de enfermedades, o como un aparato de control de poblaciones, empezamos a complejizar un poquito nuestra mirada de los sistemas de salud. Complejidad que no es solo la palabra, no es traer la teoría de la complejidad al campo de la salud. Es decir, cómo pensar, digamos, los sistemas de salud como una red de respuestas. Esa red de respuestas se construye entre la sociedad y el Estado. Es decir, los sistemas de salud no son un aparato solo del Estado, de los salubristas que están adentro del Estado, ¿no? Porque pensamos la salud pública como los salubristas que nos sentamos en una mesa a ver cómo armamos el muñeco, el aparato. Y le ponemos un poquito más de esto, un poquito menos de esto, digamos, sino que los sistemas de salud lo que nos muestran es, de alguna manera, cómo nuestros sistemas de salud son construcciones sociales, es decir, flujos y formas de cómo en un determinado momento nuestras sociedades y el gobierno del Estado llegaron a alguna lógica de cómo hoy llamar sistemas de salud a esto que tenemos, o poner una ley, un marco normativo y unas lógicas de cómo estamos llamando eso, pero en definitiva lo que llamamos sistemas de salud es una red de respuestas que tiene que responder a eso que complejamente se dan las formas y las condiciones de vivir, trabajar, enfermar y morir. Eso que llamamos el proceso de salud, enfermedad y cuidado. Es decir, los modos de vida. A eso le estamos respondiendo. O los sistemas de salud tendrían que responder a eso. Voy a tener acá, tampoco.
Solo acá me voy a detener. Entonces, un poco esta historia, digamos, rápida referencia que estoy poniendo acá en las reflexiones, ¿es para qué cosa? Es para ubicarlos en nuestras formas de comprender lo que hoy llamamos sistemas de salud. En algún momento no los llamábamos sistemas, pero que tenían que ver con mecanismos, con políticas, con lógicas de cómo se fueron acumulando conocimientos. Básicamente han transitado estos tres estadios, sobre todo para el sur, para Latinoamérica y el Caribe. Un primer estadio ha tenido que ver con toda la lógica más del control de enfermedades, el comercio y el colonialismo, y cómo ahí, si yo les dijera, vayan a buscar los orígenes de la salud pública. Los orígenes de la salud pública no están en la historiografía de eso de, bueno, cuando la primera escuela de enfermedades o de medicina tropical, o cuando Joe Snow fue y descubrió, ¿no?, el cólera y no sé qué. No, no, no. Los antecedentes de la salud pública latinoamericana y caribeña probablemente estén en el colonialismo. Es decir, los cordones sanitarios, el control de enfermedades, la separación de enfermos y sanos, toda la dinámica de persecución de acuerdo al, digamos, incluso a veces eugenésicamente, de acuerdo al color de piel, asociando determinadas enfermedades. No olviden el colonialismo en términos de, no solamente del comercio de materias primas, sino el comercio de humanos, ¿no? De esclavos, esclavas negros, o también de la fuerza del trabajo más indígena. Entonces, todos los programas de control de enfermedades en la lógica más, en esa dinámica, produjeron algunos antecedentes de lo que después iban a ser preocupaciones sobre la enfermedad, las enfermedades y el comercio. Ahora, ya entrado finales del siglo XIX, principios del siglo XX, no hace más de 100 años, en los últimos 100 años, empieza a construirse una cosa que terminamos llamando sistemas de atención médica, que son sistemas que de alguna manera se producen y se discuten en los países, sobre todo del norte global, países centrales, Europa, más tardíamente Estados Unidos, donde están discutiendo qué cosa. Como están en un tránsito, ¿no?, dejando de alguna manera más lo que podríamos llamar como el colonialismo y entrando a una dinámica más industrial de mercado. ¿Qué les pasa en la dinámica industrial de mercado? Migra mucha gente del campo a la ciudad, hay fábricas donde se enferman y se mueren y hay brotes epidémicos, hay todo un problema ¿no?, ¿de qué cosa? De traslado de patógenos y enfermedades por los puertos y por el comercio. Es decir, hay un conjunto de cosas que hacen que se empiecen a construir instituciones públicas para atender enfermedades. Ahora, eso que después se va a terminar llamando sistemas de atención médica o sistemas sanitarios, básicamente en estos países centrales van a ser sistemas ¿de qué? De atención médica para reparación fisiopatológica. Los que vienen de ciencias médicas lo deberían entender, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir la reparación fisiopatológica? Es decir, la asistencia y la curación de cuerpos enfermos. ¿Por qué? Porque en esa dinámica que estaba transitando esos países, su economía global, etcétera, etcétera, necesitaba ¿qué cosa? Reparar cuerpos enfermos, reparar fisiopatológicamente, para volver rápidamente a la dinámica del mercado. Entonces se estructuran eso que después llamamos aparatos de sistemas de atención médica por dinámicas de complejidad, por unas dinámicas de fisiopatología, etcétera, etcétera, etcétera. Me voy a detener mucho ahí. Pero básicamente entonces, eso que va surgiendo entre el siglo XIX y el siglo XX son sistemas de atención médica que reparan daños. Por eso la pandemia del COVID y del SARS-CoV-2 produce la crisis que produce, sobre todo en Europa, además de Latinoamérica y en el resto del mundo, porque ¿qué le faltaba a esos sistemas sanitarios? Esos sistemas sanitarios no cuidaban. O sea, no pensaban en los cuerpos envejecientes fuera del mercado laboral. Esos aparatos estaban para reparar, para tratar de curar, asistir, preparar y volver rápidamente a los procesos de producción. Claro,
y a finales de los 80, principios de los 90, también a dinámica global, pero sobre todo en Latinoamérica y el Caribe, va a llegar otra corriente sobre los sistemas de salud, que es esto que tenemos más en Latinoamérica, más presente, diría mucho más que en Europa y en el norte, que son, digamos, cómo además ese tránsito de un capitalismo más financiero, de las finanzas, de las lógicas más financieras, se mete ya no otras actividades productivas como las pensiones o demás, sino que se mete en los sistemas de salud. Se mete en los sistemas de salud para crear mercados de cobertura, para fragmentarnos por coberturas, donde todos pasamos a tener una cobertura, eso que en algunos países como Dominicana llaman seguros, los seguros de un sistema de seguros que siempre es inseguro, ¿no? Entonces, en esas dinámicas de aseguramiento, esas coberturas financieras, ¿qué van a hacer? Se van a crear un mercado de coberturas con una especie de invitación a comer, donde unas van a comer caviar y tomar champán, otros van a comer pan y tomar agua, y otros van a comer las sobras, y van a tomar las sobras de eso. Es decir, todos vamos a estar cubiertos, pero todos con coberturas de salud diferentes y desiguales. Además con paquetes de servicios, etc. Entonces, ¿qué ha pasado en Latinoamérica y el Caribe? Que nosotros venimos de un largo proceso de reformas, va a ser muy rápido, pero piénsenlo así, de reformas, nuevas reformas con la creación de nuestras escuelas de salud pública y ministerios de salud pública, nuevas reformas después de las guerras, de las posguerras y toda la creación de los seguros sociales que trae la OIT, de Latinoamérica, nuevas reformas con todo el tema de APS, OMS, UNICEF y los programas verticales por enfermedades, el hito de la atención primaria, la fragmentación de los sistemas de salud, nuevas reformas que van a traer la última parte de los mercados de coberturas, privatizaciones y demás, es decir, dos grandes modelos y teorías que hemos estado de alguna manera importando, incorporando, y un tema muy importante. Uno puede hacer la crítica a estos modelos y teorías, los puede entender, los puede aceptar, tomarlos como propios. Lo que hay que entender es que estos modelos y teorías, cuando uno los estudia en profundidad, se da cuenta que los modelos de protección social europeos, eso que a veces la literatura, los que han transitado escuelas de salud pública o de gerencia, imagino que escucharon el modelo de asistencia pública o de asistencia pública para pobres, el modelo Bismarck, ¿no?, del seguro social, o el modelo Beveridge de sistema universal o de seguridad social universal. Estos tres modelos, que son como, ¿no?, cajitas de reproducción, esos tres modelos, quienes los crean, los teorizan, yo no estoy acá poniendo ninguna teoría conspirativa, están pensados para problemas que ocurrían en esas sociedades, en esas condiciones, en esas dinámicas de, no solamente del capitalismo, de las sociedades y esos países. Y lo que hicimos con esos modelos es que los universalizamos. Dijimos, estos modelos son universales. Y más o menos, creo que siempre lo repito para recordar, porque si no parece que nos quedamos con la última parte de las reformas cuando llegaron los bancos, ¿no? El Banco Mundial, llegó el Banco Interamericano de Desarrollo, y demás, y empezaron a traer reformas en los últimos 30 años. Pero en realidad nuestras reformas vienen de mucho antes. En los años 40, entre el 39 y el 41, llegaron 5 misiones de la Organización Internacional del Trabajo, primero a Chile, después a México, después a Argentina, después a Colombia, y así. ¿Y qué terminó pasando en todos nuestros países? Todos nuestros países, en 15 años, todos crearon institutos de seguro social. El modelo Bismarck alemán en toda Latinoamérica y el Caribe. Fragmentamos la seguridad social, porque además hay que decirlo, el modelo sería para otra conferencia, pero nadie leyó a Bismarck en Latinoamérica. Porque Bismarck estaba preocupado, porque a Bismarck lo que le estaban exigiendo es cómo mantener el orden social liberal de la crisis que tenía ese capitalismo a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Y Bismarck crea ¿qué cosa? Un seguro de la enfermedad, el famoso seguro de la enfermedad alemán, que se lo da a manejar a los sindicatos y a los obreros, a quitarlos del conflicto y darles la prestación. Es decir, el surgimiento de la seguridad social es un
surgimiento conservador. No es un surgimiento que busque, digamos, cambios o transformaciones en las condiciones de vida y de salud. Después, incluso, algunos en Latinoamérica van a estar defendiendo el modelo Beveridge. Lord Beveridge, ¿no? Lord Beveridge, el Parlamento inglés, después de la segunda posguerra, ¿no? En los años 40, 50, le piden hacer un informe para ver qué hacían con el sistema de salud inglés. Y a Lord Beveridge lo que están pidiendo es qué hacemos, que se nos derrumbaron todos los hospitales, que la mitad de la fuerza del trabajo se nos murió en la guerra, que tenemos una crisis terrible en este modelo. Y Lord Beveridge lo que hace es, digamos, pensando en el capitalismo anglosajón, incluso saben que, digamos, para Inglaterra la iniciativa privada, todo eso tiene una importancia muy grande en la cultura protestante anglosajona. Lord Beveridge dice, bueno, tenemos que hacer algo después de lo que se llamó seguridad social universal. ¿Qué es qué cosa? Bueno, creemos una atención médica para reparar fisiopatológicamente cuerpos. Y universalizan esa atención médica, pero pensándola en las necesidades que tenía esa sociedad. Entonces, bueno, y después llegan los bancos. Entonces, un poco, lo que trato un poco de mostrarles acá, en esta primera etapa, en estos primeros minutos, es que venimos de un largo proceso que podríamos quedarnos a describir cada proceso para explicar cómo durante todo el siglo XX venimos acumulando reformas, de nuevas reformas, de reformas que vinieron a reformar la reforma anterior, y que ahora por ahí estamos pensando en hacer una nueva reforma para reformar la reforma de la reforma. Y que además nosotras y nosotros mismos en Latinoamérica y el Caribe nos ponemos una discusión, ¿no?, entre, ahí están los malos, ¿no?, los del Banco Mundial, los malos que vinieron a la reforma neoliberal, tenemos que volver a los modelos eurocéntricos del siglo XX. ¿No? Entonces tenemos que volver a tener un poco de Bismarck, un poco de Beveridge, porque eso es mejor, ¿no?, volver a un estado, ¿no?, a la idea del estado de bienestar. Ese estado de bienestar solamente se dio en el norte. O sea, Latinoamérica y el Caribe tienen otras condiciones para construir un estado que proteja a la sociedad. Hay que pensar cómo le ponemos nombre. Si se llama estado de bienestar, si se llama estado, no sé, estado del buen vivir, estado de calidad de vida saludable, no lo sé. O sea, no soy teórico del estado. Entonces, eso es una primera cuestión. No voy a tener acá, ya no hay tiempo. Segunda cuestión, digamos. A esas reformas de los sistemas de salud no hay que desvincularlas de las reformas del Estado. Muchos de ustedes, acá con Roberto, con Ricardo, que ahí llegó, y con algunos otros, hemos discutido largo. Hagan de cuenta, estamos un poquito lejos, tanto que las patitas, hagan de cuenta que adentro del Estado llegaron 2 tsunamis. Llegó un tsunami entre los 80 y los 90, una primera ola gigante, hizo una mega reforma al Estado, en los organismos internacionales, una agenda global, que todos más o menos la copiamos de la misma manera. Copia y pega, digamos. Y que a esa reforma al Estado, ¿por qué les pongo esto? Porque para pensar los sistemas de salud y las políticas de salud para los que venimos del campo de la salud pública, de las ciencias de la salud, de la gestión pública en salud, no podemos seguir pensando los sistemas de salud desvinculados de cómo pensamos el Estado. Porque el Estado es un determinante de lo que ocurrió en la reforma del sistema de pensiones, el sistema de seguridad social, el sistema educativo, y así pudiéramos seguir. Esas 2 grandes reformas han tenido 2 momentos. No es lo mismo esta primera reforma de los 80 y los 90, que va a haber una división del trabajo, es decir, los organismos de salud que nosotros identificábamos con salud, Organización Mundial de la Salud, Ministerios de Salud Pública, Instituciones de Salud Pública, se van a quedar afuera de una mesa donde se van a discutir las reformas a los sistemas de salud. Y en esa mesa, no estoy diciendo que sean buenos, lo que estoy diciendo es, se quedaron fuera, porque ahí llegaron los bancos y dijeron, nosotros acá vamos a decidirlo. Es decir, porque entra el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos internacionales a definir la agenda, una especie de división política del trabajo. La salud pública que se ocupe de las enfermedades de la población, de las inmunizaciones, de los programas verticales,
de los problemas residuales, que de las reformas los vámonos. Esa primera reforma al Estado, digamos, va a traer también una reforma del sistema de salud. La segunda reforma al Estado es la más reciente, la de los 2000 al 2020. Lo que trato de mostrarles es cómo se ha ido acumulando. Hagan de cuenta que esto se llama como sedimentación, ¿no? Los geólogos lo llaman sedimentación. Se fueron sedimentando reformas, otras reformas, nuevas políticas, nuevas reformas, y cada reforma trae ¿qué cosa? Conceptos, palabras, lenguajes, mandatos, políticas, lentes de cómo miramos eso que se va acumulando. Y cuando llegamos al gobierno del Estado, tenemos todo este acumulado adentro de ese aparato del Estado, o cualquiera de nosotros, si nos tocara gobernar el Servicio Nacional de Salud, el sistema de salud, o nos tocara gobernar un ministerio, tendríamos todo ese proceso acumulado dentro de las dinámicas de la política pública. Y nos cuesta mucho, nos quedamos atrapados. Se sedimentaron todo ese proceso dentro del Estado. Esto ya más o menos lo expliqué. Lo único que trato de marcar siempre acá es que tanto el modelo Bismarck del Seguro Social, modelo Bismarck que era vincular salud y protección social al empleo. Todos íbamos a tener trabajo, el capitalismo industrial, íbamos a tener pleno empleo, vía el empleo, y íbamos a tener protecciones sociales y acceso a la salud. Eso que después se crearon en nuestros países los institutos de seguro social, de seguridad social, etc. La importación del modelo alemán en Latinoamérica y Italia. Claro, esto también hay que tener una pedagogía para discutir con las centrales de trabajadores, con los sindicatos, cómo ese modelo es un modelo que no ha resuelto ni ha dado respuestas a las necesidades colectivas de las sociedades. Pero lo que trato de mostrar es que tanto el modelo del seguro social como el modelo universal de seguridad social, ambos modelos crean, universalizan o trabajan asistencia curativa, fisiopatológica, de reparación, es decir, siguen en la misma lógica de cómo estructurar los sistemas de atención. Las reformas neoliberales, o las reformas más recientes, de reforma al Estado, van a traer, esas dos reformas al Estado van a traer dos reformas al Estado. La primera, la de los 90, invertir en salud, me voy a detener ahí, después lo pueden leer en literatura, y la segunda con aseguramiento en salud, Insurance Health, lo que hoy llaman cobertura universal. Entonces, bueno, a todo esto además, a estos tres modelos europeos, eurocéntricos, modelos de protección social que se empezaron en Europa, los bancos trajeron una discusión diciendo, no, hay un cuarto modelo, que es nuevo, que viene a reformar y viene a discutir con los modelos europeos, Bismarck o Weber. ¿Qué es eso que llaman manejo de riesgo social? El Social Risk Management. Que básicamente eso lo hacen Forman y Jorgensen, con unos documentos a principios de los 2000, y que van a traer toda una reflexión del manejo del riesgo social, con esta idea de individualizar los riesgos. Es decir, todo va en el riesgo individual, digamos, tenemos que demostrar además en prueba de medios que estamos en riesgo individual, esta idea de que nos empadronamos en un sistema para recibir beneficios sociales de acuerdo a nuestros riesgos individuales, es decir, tenemos que demostrar que somos muy pobres, que tenemos, ¿no? Siempre digo, 7 hijos, 2 perros, una abuela y un gato para recibir el beneficio social, demostrar que realmente he fracasado en el mercado, y ese manejo del riesgo social, Jorgensen lo dice como somos unos equilibristas, que nos vamos a caer muchas veces, pero que tenemos que enseñar a más o menos mantenernos en equilibrio en un sistema donde estamos complicados. Esas poblaciones que se pone el manejo del riesgo social son las poblaciones empobrecidas, excluidas, malsanas. Ese manejo del riesgo social va a traer 3 reformas, ¿no? Los sistemas de protección social, las pensiones, a los sistemas de salud con los sistemas de aseguramiento y a las protecciones sociales por perfil de riesgo. Y actualmente le agregaron un cuarto, que es los sistemas de cuidado. Trajeron toda la teoría de género, más clásica, más del feminismo clásico, y metieron ahí cuidados, y ahora el Banco Mundial está hablando de los cuidados también en toda esa. No es falsa la discusión que tienen sobre la división sexual del trabajo, sobre las cargas de las mujeres
en el hogar y demás. Lo que pasa es que cuando miramos qué propuestas están haciendo de protección social, es más de lo mismo. Es decir, en muchos países están reconvirtiendo las mismas protecciones sociales por riesgo y por grupo social de riesgo a los cuidados. Y en salud, con eso voy terminando y dejo lo de refundación, se incorpora ese manejo del riesgo social, se trabaja con esta teoría. Y siempre me sorprendo cuando Roberto, Ricardo y otros me dicen que es dominicana, no conocen la teoría porque Dominicana institucionalizó la. Es decir, la teoría del pluralismo estructurado. La teoría del pluralismo estructurado es un documento que en los años 90 van a publicar Juan Luis Londoño y Julio Frenk. Julio Frenk fue varios años secretario de Salud en México. Londoño y Frenk, ¿qué están haciendo en esa publicación? Se dice pluralismo estructurado, hace un modelo innovador de reforma de los sistemas de salud. Londoño y Frenk, yo siempre digo, no están creando un marco teórico nuevo de los sistemas de salud. Lo que está haciendo Londoño y Frenk es sistematizando, digamos, lo que estaban haciendo los bancos, lo que estaba haciendo el BID y el Banco Mundial. Y lo ponen en una teoría y en un documento que se llama pluralismo estructurado. Para resumirlo rápidamente, ¿qué es pluralismo estructurado? Es en la propia reforma del sistema de salud, es decir, estructurar la reforma, en una reforma del sistema de salud, la propia reforma tiene que estructurar un mercado regulado, desregulado, de cobertura financiera. Es decir, crear un mercado de seguros de salud. Es decir, la propia reforma tiene que crear ese mercado. Eso primero lo hace Chile, no con un mercado plural. En el 82 Pinochet agarra y privatiza el Servicio Nacional de Salud que tenía Chile y crea un sistema de aseguramiento público-privado, un seguro para pobres público que se llama FONASA, Fondo Nacional de Salud, y unas aseguradoras privadas financieras que se llaman ISAPRE, ¿no? Institutos de Previsión Social, digamos, que van a ser las aseguradoras, lo que vendría a ser para ustedes las aseguradoras de riesgo de salud. Después Colombia va a crear la Ley 100, y va a modificar y a complejizar ese modelo, que ya va a ser de pluralismo estructurado, que va a crear regímenes. El régimen subsidiado, el régimen contributivo, el régimen subsidiado contributivo. Y Colombia básicamente va a privatizar todos sus hospitales públicos, los va a crear como hospitales de autogestión, va a transferir responsabilidades públicas al sector privado o la autogestión privada, y va a armar una separación de funciones. ¿Qué quiere decir la separación de funciones? Que se separan las funciones del sistema de salud para crear mercados dentro de cada una de esas separaciones. Se separa quien financia, de quien modula y articula ese financiamiento, de quien provee servicios, quien presta esos servicios, quien regula y rectorea. No sé si les suena cada institución que se va creando para hacer cada cosa, ¿no? Quien rectorea y regula, quien modula, quien presta servicios, quien financia. Con una tesis importante, que también es un error cuando discutimos en la academia, que los bancos y el pluralismo vino a privatizar todo el sistema de salud. No hay mercado en Latinoamérica para hacer los cantones suizos, digamos, de tener todo cobertura privada pagada por el Estado como es Suiza, digamos, como es Estados Unidos con las pólizas, digamos. Porque no hay mercado. Solamente un 20% pudiera pagar de su bolsillo aseguramiento financiero de mercado privado. Lo que vienen a hacer los bancos es a universalizar coberturas, es decir, distintos paquetes y coberturas desiguales con paquetes de servicios, y crear mercados en esa separación de funciones. ¿Por qué? Porque también quien financia ahí el Estado, pero quien provee servicios, quien modula ahí es el fondo público, pero puede estar los actores privados. Un tema importante, entonces, todas estas son las bases del pluralismo estructurado. Separación de funciones, subsidio a la demanda, es decir, dejo de financiar los servicios de salud pública y paso a financiar un seguro y un aseguramiento. Usted, señora, usted, señor, va a tener un carnet que dice que está asegurado. ¿Esto qué? ¿Asegurado a qué?
pero tengo un seguro, entonces se crecen las coberturas, porque crecen como si metiéramos hormonas, empezamos a crecer, digamos, ficcionalmente en coberturas, con una ampliación de coberturas. El problema es las capacidades que tenían nuestros sistemas de salud para responder a ese crecimiento de cobertura. Además, bueno, se crean todo el mercado de cobertura financiera, que es una parte de ese negocio. Es decir, cómo entra el capital financiero de los bancos, tal cual, bancos, que entran a proveer coberturas de salud. Y eso es otra discusión, porque ahí no está, yo creo que ahí está el centro del problema. Es una parte del problema, pero ahí no está el centro del problema. El centro del problema está en lo que hace el espacio público. El Estado, los servicios de salud pública, la precariedad que tenemos allá adentro. Porque si no le decimos a la sociedad, no, mire, acá está un salubrista crítico, La Fontaine, Basile, no sé qué, venga usted y venga a la salud pública. Me van a decir, ¿a qué salud pública? A esa salud pública que no me responde, me deshumaniza, me maltrata, no tiene recursos. Entonces, ¿cómo reconstruimos y refundamos esa dinámica? Este es el modelo de pluralismo estructural, en esa separación de funciones. Acá están todos citas textuales de documentos y de marcos teóricos. Como ven, pluralismo estructurado se nutre de dos modelos. El modelo de contrato público, es decir, no cambia nada que yo pase de una contratación mixta o plural entre seguro público y seguro privado, que pasar a tener solo un seguro público. Es lo mismo, digamos, en términos de la lógica del sistema. Porque el sistema se organiza por seguros y por coberturas y no por servicios y por capacidades del sistema. Es una distinción muy importante, pero no tenemos tiempo. Y básicamente toda esta tesis de pluralismo estructural está bajo la tesis del famoso cubo de Frenk. El cubo de Frenk, entre el 2010 y el 2015, volaba en todos los artículos científicos, todos los artículos de la OPS y demás. Yo se los llegué a ver ahí a Clarice Tiene en alguna convención de salud pública de la OPS, que básicamente hizo ¿qué cosa? Que nuestros sistemas de salud se piensen por ampliaciones de cobertura. Entonces vamos a ir haciendo ampliaciones de cobertura y todos empezamos a discutir coberturas. El lenguaje de coberturas es un lenguaje de inequidad y desigualdad. Si mi cobertura incluye o no incluye tal o cual cosa, tu cobertura excluye o no incluye tal o cual cosa. Entonces, las personas con discapacidad discuten de su cobertura, las personas con enfermedades raras quieren discutir su cobertura, las personas que tienen tal o cual problema, digamos, o tal o cual problema cardiovascular quieren discutir su cobertura, y lo que se nos armó es como una especie de festival de conejos de cobertura y de discusión de cobertura. Y actualmente se están planteando 4 reformas de los bancos. Esto es una sistematización de todos los documentos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo en 14 países de Latinoamérica. ¿Qué proponen ahora los bancos? ¿Lo mismo que antes? Vayamos a Colombia, no, porque hay toda una crítica sobre eso. Si no, bueno, armar un fondo único, un seguro único, un sistema de mercado por APS, un sistema integrado de salud, etcétera, etcétera. Entonces, para terminar, 3 resultados rápidos. El primer resultado es ¿qué terminó produciendo toda esta dinámica de reformas a los sistemas de salud? Lo que yo denomino sistema Frankenstein. Es decir, una especie de aparato asistencial curativo que tiene, ¿no?, un ojo bismarckiano, una lógica de seguros de salud, una lógica de atención privada en primaria por enfermedades para pobres, digamos, todo un Frankenstein de pequeños arreglos y aparatos que se fueron construyendo en esos sistemas Frankenstein. Y cuando llegamos a gobernar, o cuando la academia piensa en los sistemas Frankenstein, está pensando en cómo le pone otro ojo al sistema. ¿Qué ojo le falta a ese Frankenstein? Y le cuesta mucho pensar en todo el proceso. En segundo lugar, y creo que en una casa como esta es muy importante, digamos, marcar que la reforma en los sistemas de salud produjo una radical desciudadanización. Es decir, que la desciudadanización no es pobreza, porque también en la pobreza, yo suelo ser pobretólogo, digamos, en términos de crearme un especialista de la pobreza, ¿no? O sea, la desciudadanización significa que, por un lado, sectores de nuestras sociedades latinoamericanas y caribeñas, cuando nuestros estados y bienes públicos, como la salud, como la seguridad social, dejaron de responder a necesidades materiales para la vida, tuve que ir a resolverlas al mercado.
Entonces tengo que mandar a mis hijos a colegio privado, tengo que andar en carro privado porque no hay buen transporte público, tengo que contratar una cobertura privada, me voy a vivir a veces a residenciales o barrios cerrados y privados por seguridad afuera del... Es decir, están desciudadanizados por mercantilización. Tuvimos que mercantilizar todas nuestras condiciones de vida y todo nuestro vínculo con lo colectivo, con lo público, con lo común, es a veces a grado cero. Y con esas poblaciones o con estos sectores de la población que han quedado mercantilizados, desciudadanizados por mercantilización, en general la política, los políticos solo tienen dos premisas, o seguirlos mercantilizando, o se enojan y los critican, ¿no? Y los criticamos. Pero no tenemos una pedagogía para ver cómo se construye otra forma de eso. Y hay una desciudadanización por desposesión. Es decir, grandes conjuntos de nuestra sociedad han quedado excluidos, marginalizados, que piensan lo público, los sistemas de salud, los sistemas de seguridad social, algo casi que les es ajeno, que a lo sumo pueden ser por desposesión. ¿Por qué? Porque han quedado desposeídos en términos de la precariedad de la vida, de la exclusión, del empobrecimiento, han quedado a merced o de bien del clientelismo político, de alguna política pública, o bien de una tecnocracia que los incluye o los excluya de algún programa de transferencia de ingresos, o de transferencia social, o de seguro de salud. Pero piensan y se relacionan con el Estado como algo externo, con los sistemas de salud como algo externo a su vida cotidiana. Su vida cotidiana se da en la sobrevivencia. Y el último resultado, quizás el más importante, es la importación de teorías psicológicas. Es decir, además todo este proceso, tiene más el plano académico, ya los otros eran plano más material, terminamos importando teorías y políticas, por lo que yo llamo como colonialidad, reproduciendo como loros o papagayos, o por folclore nacional. Yo a ese le pongo peor además. Porque folclore nacional, ¿qué quiere decir? Que lo adaptamos, que lo hicimos propio, digamos. Lo que dirían ustedes como lo aplatanamos, digamos. Es decir, esto ya no es de los bancos, esto ya es nuestro porque lo aplatanamos y lo hicimos nacional. Eso no es solo dominicano, pasa en Argentina, pasa en todos lados. Ni algún ministro de salud en Argentina me ha llegado a decir, eso no nos va a ocurrir a nosotros, porque el Banco Mundial no va a hacer eso acá. Y a los pocos años estaban extendiendo las coberturas y los financiamientos de los convenios con el banco, creando un convenio de cobertura universal. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es cómo salir de esta jaula de hierro. Es decir, cómo nos hemos convertido en la academia en una especie de pajarito, ¿no? En la jaula de hierro, de repetir teorías y políticas, de estar muy atrapados en cómo pensamos la política pública en salud, los sistemas de salud, y cómo hemos quedado reproduciendo todas unas teorías y unas políticas de formación. Y yo diría, las 4 propuestas de refundación tienen que ver con la necesidad, no de Basile o de cualquier académico latinoamericano, caribeño crítico, les plantea a ustedes, sino que cada una de ustedes y de nosotros mismos en la academia seamos capaces de redefinir el para qué y el por qué de los sistemas de salud del siglo XXI. Es decir, ¿a qué tienen que responder los sistemas de salud del siglo XXI? Claro, algunos de nosotros tenemos algunas ideas de por qué hay que trabajar en sistemas universales interculturales, en por qué hay que trabajar en redes de respuesta mucho más complejas y territoriales, pero lo que trato un poco de plantear es, el primer movimiento de refundación es preguntarnos y redefinir para qué están los sistemas de salud en el siglo XXI. El segundo movimiento es de giro descolonial, eso que conté en el Vaticano, que discutían la descolonización de lo que había pasado, es el tema del giro decolonial. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo cambiamos nuestras coordenadas de aprendizaje? Es decir, porque nuestras coordenadas de aprendizaje tienen mucho de colonialidad. Es decir, creemos que el norte o las academias centrales producen conocimiento, producen teoría, y nosotros estamos para adaptarlas y reproducirlas. Es decir, entonces necesitamos hacer un giro para de a poquito ir viendo cómo podemos empezar a hablar por nosotras y nosotros mismos. Bueno, todo el triángulo de la política pública, cómo salir de la dinámica de reproducción para entrar a la dinámica de transformación, esto es pensamiento estratégico. No me voy a detener ahí. Y el último es la epistemología de la refundación. Entonces, ¿qué es refundación?
básicamente es un nuevo punto de partida, teórico y práctico. Es decir, un punto de partida, claro, para la academia más latinoamericana y caribeña, es un punto de partida teórico. Porque muchos de nosotros, o menos les habla, yo no suelo hacer todología. Es decir, no puedo hablarle a la academia, a los gestores y gestoras públicos, a la sociedad civil, queremos ser todo, digamos, ¿no? No, en realidad, la fundación nace primero como una interpelación hacia adentro de la Academia Salubrista Nacional. Es decir, en una discusión adentro de la academia. Claro, esta discusión un poco después se empezó a llevar a otros espacios, ¿no? Pero esto surgió, como contó Antonio ahí, por el 2016, 2018, con una discusión de cómo, epistemología, ¿qué quiere decir? Cómo producimos conocimiento. Es decir, cuál es nuestra epistemología de producción de conocimiento sobre los sistemas de salud. Y de ahí surge Refundación, ¿no? Con flujos para cambiar nuestra forma de producción de conocimiento, nuestro marco categorial, ¿qué son las categorías? Los lenguajes, los conceptos que utilizamos, porque muchos de nuestros conceptos que utilizamos y que frecuentemente utilizamos ni siquiera sabemos de qué teorías vienen o de qué mandatos vienen, ¿no? Y eso Refundación entonces busca, más que ser un resultado final, que acá se pudiera parar cualquiera a decirles, este es el sistema de salud ideal, de cómo hay que hacerlo. Miren, acá les vengo a traer la receta. Eso sería reemplazar un enlatado por otro enlatado. Refundación lo que busca es construir un pensamiento estratégico que les permita articular el proceso, que puede tener puntos de partida teóricos, prácticos, técnico-políticos, porque hay espacios que podemos refundar o trabajar desde la gestión y gobierno, hay espacios que puede aportar la academia, hay espacios que que aporta la sociedad, ¿no? En sus sistemas y conocimientos. Bueno, y ahí dejamos un poco, le dejo complejamente unas categorías, ¿no? Que son los puntos de lo que estamos discutiendo en Refundación de los sistemas de salud, como un nuevo marco de categorías de los sistemas de salud. Un poco que nos permitan esos marcos de categorías que nos abren. Básicamente nos abren transiciones, no resultados finales, sino transiciones. Es decir, en nuestros sistemas de salud en el siglo XXI, Refundación de los sistemas de salud, ¿cómo abrimos una transición para salir del viejo o el mito de la atención primaria de la salud y ir al cuidado integral de la salud y la vida? ¿Cuál es la transición que implica eso? En términos territoriales, en términos técnicos, en términos de recursos de equipos de salud o de fuerzas de trabajo en salud, lo que se llamaría recursos humanos para el mercado y demás. ¿Qué transición implica en la economía política? Tener sistemas de salud que respondan a las necesidades colectivas. La economía política en términos de la fiscalidad, en términos de la capacidad contributiva, en términos de qué fondos llegan a los sistemas de salud. Y que probablemente, quizás el último eslabón sea ir a discutir con el sector privado. Esto cuando me escuchan algunos más duros, porque lo que primero tenemos que hacer es reconstruir el campo público, refundar el campo de lo público. Sino qué propuesta y qué materialidad de la vida le podemos ofrecer a la sociedad en términos de hacia dónde transitar para poder llegar a tener sistemas universales, quizás, digamos, meramente públicos en otro momento, ¿no? Ahí hay que construir transiciones en ese sentido. Entonces, Refundación busca hacer este ejercicio, ¿no? Este ejercicio de instituyente instituido, un ejercicio de construir teoría, pero también construir una estrategia. Es decir, no solamente una discusión teórica, que es donde estamos muchos de nosotros, yo estoy más en esa discusión, más que en la estrategia. Acá hay otros que pueden estar más en la estrategia. Que la estrategia es cómo hago que esto empiece a tener materialidad en la academia, en la formación, en la discusión política, en las organizaciones, en los espacios salubristas y demás. Bueno, entonces en eso es un poco armar redes, juntarnos, pensar colectivamente para articular también formas de aprendizaje situadas en el siglo XXI, un poco de eso se trata este ciclo de refundación que teníamos ahorita. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a dar otro aplauso para el doctor Gonzalo Balzán. Ahorita podemos administrar la función de los sistemas de salud de Latinoamérica y el Caribe, implicancias teóricas, políticas y prácticas en el siglo XXI, ¿ok?
sin duda nos ha dejado con muchos cuestionantes. Ahora vamos a abrir el espacio por si alguno tiene alguna duda, quiere compartir alguna opinión, que el doctor le pueda responder. Le vamos a pasar el micrófono o desde su asiento puede hacer la pregunta. Y pues aquí tenemos una pregunta, adelante. Gracias, buenas noches. Bueno, yo, mi nombre es Ricardo Díaz, es un placer aquí ver a los amigos y amigas algunos que no había visto de no sé quién, es un placer. Esto va en la parte final de Gonzalo. El comentario va en la parte final de Gonzalo. Primero, saludar este encuentro de la universidad, conjuntamente con Flaxo. Pero entiendo que más que reformar, hay que repensar todo el tema de salud, el sistema de salud. No es ponerle otro ojo al Frankenstein, pero no estar haciendo mal. O sea, desde nuestra idiosincrasia, desde nuestra cultura, de pensar para qué y por qué refundar el sistema de salud en República Dominicana. ¿Cómo salir de esa jaula? Donde estamos encerrados, realmente, epistemológicamente estamos encerrados en esa jaula. O sea, tenemos conocimientos y comportamientos importados que hemos adoptado sin darnos cuenta. La academia ha sido parte de esa jaula, entonces asimismo la academia puede ser parte de sacarnos de esa jaula. Entonces, yo creo que ese es el objetivo de esta reunión, de esta alianza, vamos a decir, haciendo el Flaxo y la Universidad Católica de Santo Domingo con este ciclo de conferencias. Y sobre todo para ir construyendo una matriz crítica de pensamiento crítico de salud, de incorporar nuevas categorías, como dice Gonzalo, porque las categorías que hemos incorporado, primero son 4 categorías que no nos sirven, porque han sido importadas, han sido copy-paste. Entonces, mi comentario va a saludar el espacio, la creación del espacio desde la academia, porque yo creo que desde la academia se no se debe de aportar todo este pensamiento crítico en salud, de ir construyendo esa matriz con otras categorías que nos permitan a nosotros refundar realmente, no reformar, pero vamos a entrar otra vez a las reformas de las reformas, o sea, repensar y refundar un sistema de salud que yo creo que ya saliendo de la teoría y yéndonos a la práctica es sumamente necesario. Muchas gracias, doctor. Voy a compartirnos este comentario. Bueno, de esta manera finalizamos la jornada inaugural Refundación de los sistemas de salud en Latinoamérica y el Caribe, implicancias teóricas, políticas y prácticas en el siglo XXI. Gracias a nuestras autoridades académicas aquí presentes. De igual manera, pues agradecemos de manera muy especial al doctor Roberto Lafontaine, quien hizo la introducción y nos presentó esta jornada que va a ser, pues que hoy estamos inaugurando, pero que durante un largo tiempo contará, nos presentará informaciones de interés para seguir refundando el sistema de salud. ¿Quiere compartir algo? Agradecer la presencia del y que esta presencia sea un compromiso para que sabemos que ya te 21 trabajando en Colombia. Yo tengo mala memoria. En el caso de Colombia y Chile están sonando. O sea que vamos a tener los ministros de salud, sobre personas de la academia de Colombia y Chile. Yo no sé qué está pasando ya. De manera tal que nos pueda servir de insumo a nosotros
para el día final. Recuérdense que es República Dominicana. Y nosotros poder tomar esa matriz más país, y ver, pensar, analizar qué hacer de él. Miren, es necesario que se incorpore porque hay dos elementos que se están dando. Número uno, a partir de cómo están organizados los sistemas de salud, los ricos se están haciendo mal. La pobreza ha ido aumentando. Es la persona pobre. Sin embargo, el sector financiero ha ido. Y el panorama epidemiológico se está haciendo cada vez más. Por eso es importante que nos incorporemos todos y los esperamos el día 31. Además, las ponencias se van a subir a YouTube para toda América. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Roberto, por estas informaciones. Ya sabemos dónde buscar nuevamente estas informaciones para seguir compartiéndolas y nutriéndonos con ellas. Bueno, pues buenas noches, bendiciones para todos. Hasta una próxima edición de esta jornada inaugural de la reputación de los sistemas de salud en América Latina y en el mundo.